Buenos días. Espera un poquito. Vale. La segunda carta de Timoteo fue escrita en un contexto complicado y difícil a nivel personal para Pablo. Parece casi un discurso de despedida. Pablo, que ya había estado en arresto domiciliario con anterioridad, vuelve a estar de nuevo arrestado, esta vez en Roma, en la persecución de Nerón. Estamos hablando de los años entre el 64 y 68 aproximadamente. Y él ya cuenta casi que está llegando a su final, por eso parece una despedida. Las condiciones son peores. Si me acompañan a la Biblia podemos ver en esta misma carta, en el capítulo 1, versículos 16-17, que se encuentra encadenado. Pablo estaba convencido de que iba a morir pronto. Había presentado defensa como ciudadano romano que era, pero no le había ido bien. Esto lo podemos ver en el capítulo 4, versículo 16. Piensen por un momento en la imagen. Pablo estaba en esa situación, estaba encarcelado, estaba encadenado. Su defensa presentada como ciudadano romano no le había ido bien y estaba convencido de su muerte. Momento muy complicado y muy triste para él. En este contexto, Pablo escribe a Timoteo para pasarle el testigo del ministerio en Éfeso e insistirle a que predique la palabra. A eso le anima y es un encargo personal para él. El tono en general de las epístolas pastorales, y esta también, es la denuncia de una iglesia que estaba luchando por mantenerse con vida en un entorno hostil, tanto fuera como dentro de la iglesia. Un entorno complicado. En el capítulo 3 se va a ver una descripción de la maldad y de cómo oponerse a ella. Y en el capítulo 3, de los versículos 1 al 9, vamos a ver la depravación de nuestros días. Llegamos aquí a los dos versículos anteriores al texto que vamos a comentar. Y si me acompañan, es el 3, 12 y el 3, 13. Y los voy a leer. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Extraemos dos verdades importantes de estos dos versículos. La primera es que si quieres seguir a Cristo, y esto es de una forma evidente, que se vea, vas a tener problemas. Va a ser la consecuencia. Estamos hoy en día en un mundo en el cual se está dando ya un paso más adelante. Ya no es solo que tú opinas una cosa, en el mundo opinan otra cosa. Se está comenzando ya a legislar para que no podamos decir lo que nosotros pensamos. Y la situación se está poniendo realmente grave. Por tanto, si es evidente que eres un seguidor de Cristo, vas a tener problemas, muy probablemente, muy probablemente. No padeces ningún problema, gloria a Dios, pero pueden llegar. La segunda verdad que encontramos, y es la siguiente, es en el versículo 13 encontramos que la maldad va a ir creciendo. La maldad estaba creciendo, estamos hablando del siglo I, pero ¿acaso no ha seguido creciendo? ¿Cómo estamos hoy en día? No estamos mejor, ¿no? Persiste esa maldad ya casi de una forma caótica que nos rodea por todos lados. Y va a ir a más. Esto ya es un caos total. Respecto a los problemas, me gustaría que me acompañaran a Hechos 14. Un momentito, por favor, acompáñeme a Hechos 14, versículos del 19 al 22. Porque vamos a ver cómo afrontó esos problemas Pablo y que nos sirvan a todos de ánimo en medio de estos problemas, porque el Señor está con nosotros. Hechos 14, del 19 al 22. Leo, y vamos a extraer cuatro verdades. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y, habiendo apedreado a Pablo, le arrestaron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Al día siguiente salió con Bernabé para Derbe.
Después de anunciar el Evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Varias cosas a observar. Versículo 19. La multitud se deja persuadir. Leemos: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud. Y eso sigue pasando hoy en día. La multitud se deja persuadir porque hay alguien que persuade, pero se deja persuadir. En el versículo 20 encontramos otra cosa a observar. La actitud de la perseverancia de Pablo tras la persecución. La actitud. Fíjense, dice: pero rodeándole los discípulos, Pablo se fue y desistió. ¿Dice eso? No dice eso. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Actitud de perseverancia, de no desistir. Y esa actitud va a tener unas consecuencias, unos frutos, que los vemos en el siguiente versículo. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer ¿qué? Muchos discípulos, ¿qué tal que hubiera desistido? ¿Qué tal que hubiera dicho: no, yo esto lo dejo con estos problemas? Y de hacer muchos discípulos volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. El fruto, las consecuencias, muchos discípulos. Y en el versículo 22 encontramos una que nos gustará menos: que al reino de Dios se entra por medio de muchas tribulaciones. Así que no nos deben extrañar los problemas, como hemos visto en el versículo 12. Y tenemos que tener claro, como en el 13, que la maldad va a ir a más, y los malvados. Llegamos así a nuestro texto. Y el tema importante en medio de este contexto en el que hemos visto que había problemas, maldad creciente por todos lados, dentro de la iglesia había problemas, fuera de la iglesia. ¿Cuál es el antídoto que Pablo va a dar a Timoteo? Es un antídoto, parece sencillo, pero lo que le dice ante estas diversas corrientes del mal, de problemas, de todo, es que el antídoto es el conocimiento de las Escrituras. Ni más ni menos. El conocimiento de las Escrituras. Conocer las Escrituras nos va a guiar por la vida y nos va a evitar problemas y desviaciones. Es nuestra guía y es nuestra verdad. Así que el antídoto ante todos estos problemas, conocer las Escrituras. El texto lo vamos a dividir en dos. La primera parte vamos a ir del 3:14 al 17, que es continúa en la palabra, porque ya estamos, continúa, persevera, como hizo Pablo. Y el segundo, del 1 al 4, predica la palabra. Vamos con el versículo 14, que dice así: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. El versículo comienza de una manera directa a Timoteo. Tú, sin embargo, persiste. Tú, sin embargo. ¿Por qué dice sin embargo? Pues porque probablemente había gente que no persistía. Tú, sin embargo, persiste. Probablemente habría gente que no persistía. ¿En qué? En este momento no nos lo dice, en el versículo siguiente sí nos dice que es las Sagradas Escrituras, pero sí nos dice, y quiero recalcar esto, dos cosas muy importantes. Nos aclara que ha aprendido de alguien. Nos dice: persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. ¿Y de quién ha aprendido? En el versículo 1:5, si me acompañan, dice que en primer lugar de su abuela Loida y de su madre Eunice. Y en los versículos 1:13 y 2:2 nos dice que de Pablo. Le recalco aquí la importancia desde pequeñitos de enseñar a los niños, como hicieron Loida y Eunice con Timoteo. Es muy, muy importante la enseñanza a los niños.
así como el discipulado, porque luego, ¿qué hizo? ¿De quién había aprendido también? De Pablo. Aprendió de Pablo, del que fue discípulo. Es importante recalcar la importancia de la enseñanza a los niños y del discipulado. Pero cuando dice persiste en lo que has aprendido, ¿hay suficiente Biblia? Las Sagradas Escrituras, ¿hay suficiente? ¿Tenemos suficiente? Nunca es suficiente. Hay veces que vamos y leemos un versículo, un pasaje, ya lo hemos leído y nos viene de vuelta una nueva enseñanza sobre lo que estemos pasando en esos momentos. Nunca es suficiente. ¿Y por qué tenemos que aprender y persistir en esto? ¿Por algo meramente intelectual? No, por algo meramente intelectual no. Para aplicarlo en nuestra vida, porque es nuestra guía. Y si no conocemos, ¿qué aplicaremos? Para aplicar hay que conocer. Vamos al versículo 15, que nos dice: y que desde la niñez has sabido de las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Timoteo, como he recalcado antes, había aprendido desde la niñez. Desde la niñez. ¿Y a qué Escritura se estaba refiriendo? Se estaba refiriendo al Antiguo Testamento. Pablo, en todas sus cartas, siempre apunta desde el Antiguo Testamento a Jesucristo. El Antiguo Testamento nos anticipa a Jesucristo y el Nuevo Testamento nos explica a Cristo. Esto no quiere decir que ignoremos todos los detalles del Antiguo Testamento, pero nosotros somos cristianos, seguidores de Jesucristo. Las Escrituras van a ser un elemento utilizado por Dios para la salvación, pero recalquemos que el que salva es Dios. Dios es el que salva. Pasamos así al versículo 16, que nos dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Este versículo es muy conocido, pero no por eso deja de tener su cosilla para hablar un rato de él. Es muy conocido y lo sé. Vamos primero con el toda. Toda. ¿Toda qué es? ¿Una parte? ¿O toda es toda? Toda. 66 libros, ¿no? O 66 menos ese que es pequeñito, que casi nunca he leído. O este trozo que no me gusta. O este que, según mis criterios de hoy en día, viviendo en el siglo XXI, me parece un poco fuerte. Toda es toda, no toda menos una parte. Hay una reflexión de un profesor que se llama Donald Carson que me parece muy interesante compartir. Dice que hay varias formas de socavar la autoridad de la Escritura, pero recalca una especialmente: lo que él llama el silencio selectivo. Y él se pregunta, ¿por qué siempre se explican o se predican unos textos de la Biblia? ¿Y por qué hay algunos que escasamente o nunca se predican o se explican? Eso él le llama silencio selectivo. Unos siempre, otros nunca. Pero aquí nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Para ahí queda la reflexión, a mí me hizo pensar bastante al respecto. La Iglesia, como institución, tenemos una misión, que es alabar a Dios, y una muy importante respecto a los creyentes, que es nutrir a los creyentes, que nos nutramos. Alabar a Dios hacia arriba, nutrirnos, y hacia afuera la evangelización y mostrar misericordia. Entonces, la importancia de la palabra de Dios es central y tiene que ser central en la Iglesia. Y no hace falta mucho más, porque Dios es grande y es suficiente. Después de ver toda Escritura, ¿venimos a qué? A la Iglesia, a compartir, a hablar entre los hermanos, pero también venimos, y es lo central, a escuchar la palabra de Dios para nutrirnos. Oro a Dios para que nos dé pasión por la palabra, pero no como una mera intelectualidad, sino como algo vivencial que llevemos a la práctica, para que todos nosotros nos apasionemos y podamos compartir para luego aplicar en la vida. Así que oremos para que nos dé esa motivación y esas ganas. Inspirada. Bueno, más que inspirada, lo que dice es expirada.
o soplada, que Dios está detrás. Soplada por Dios. Dios está detrás de la Escritura. Ha soplado la Escritura. Por tanto, si Dios es justo y es bueno y es verdadero, la Biblia no puede ser otra cosa sino buena y verdadera, porque ha sido soplada por Dios. No puede ser otra cosa, buena y verdadera. Toda la Biblia es buena y verdadera. Y si no me gusta o no nos gusta algún fragmento, pues el problema no es de la Biblia, el problema es nuestro. Revisemos un poco cómo el mundo, mediante los medios, no de comunicación hoy en día, medios de propaganda, nos están influyendo día tras día, bombardeándonos cada vez que encendemos la televisión y en muchas otras partes como en las redes sociales. Pablo declara que la Escritura es útil. Y claro, si creemos que Dios está detrás de la Escritura, no puede ser menos que ser útil. ¿Y útil para qué? Pues nos dice que para enseñar. La palabra de Dios es verdad y la palabra del mundo es mentira. Me gustaría decirlo otra vez. La palabra de Dios es verdad y cuando entra en colisión la palabra del mundo es mentira. ¿Qué hacemos cuando la Biblia hoy en día entra en colisión con lo que nos dice el mundo? Esto nos pasa a todos, seguro, en los trabajos, en el colegio, en donde estén con amigos. Surge un tema y automáticamente, y más hoy en día, con tanta legislación, vamos a decir últimamente, sobre distintos temas, nos dicen, oye, ¿tú qué piensas de esto? Y si tú contestas lo que dice la Biblia, y volvemos un momento atrás, ¿qué vas a tener? ¿Buenas caras? No, no vas a tener buenas caras. No vas a tener buenas caras. Pero nosotros sabemos que la palabra de Dios es la verdad. La Biblia también reprende y corrige o contraargumenta, porque redarguir es contraargumentar algo. Rechaza comportamientos mundanos y falsas creencias. Y esto a veces, pues cuando nos vemos confrontados, pues a mí por lo menos a veces pues no me gusta, pero tengo que someterme a la verdad de lo que dice la palabra. Y para instruir en justicia. Dios es justo y su palabra instruye en justicia. Sé que el asunto de la justicia a veces pues, no es tan popular como el amor de Dios, pero es que Dios es justo e instruye en justicia. Y debemos orar para que Dios nos instruya en justicia. El versículo 17, con esto finaliza la primera parte en la que insta a continuar en la palabra, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Aquí Pablo deja claro la suficiencia de las Escrituras. ¿Ven ustedes que añade algo más a la Escritura? Voy a volver a releer. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. ¿Dice parcialmente preparado? ¿Un poquito preparado? ¿Más o menos preparado? No, dice totalmente, enteramente preparado. No dice un poquito ni más o menos, dice enteramente preparado. ¿Se necesita algo más, aparte de la Escritura, para que el hombre de Dios sea perfecto, según este texto? No se necesita nada más. Pues no añadamos nada más. Se necesita, según este texto, no. Y fíjense bien un detalle. No dice a todos los hombres. ¿Lo leemos otra vez? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. A esto se está refiriendo, no a todos. La Escritura nos prepara y nos equipa enteramente. Y fíjese en lo absoluto del término, enteramente. Hoy en día choca esto, ¿no? No se habla con términos tan absolutos. Vivimos en un mundo que le llaman posmoderno, en el que todo es relativo. ¿Está bien o mal? Bueno, depende de lo que tú pienses, depende de lo que yo pienso, ¿no? Pero el término aquí es absoluto, es enteramente. Y estos términos chocan con el mundo de hoy en día. No hay nada absoluto, todo es relativo, hasta llegar a unos límites de pecaminosidad que dan vergüenza ya, que dan vergüenza. ¿Y nos dice para qué?
¿Para qué enteramente preparados? Para toda buena obra. Pues bueno, buenas noticias. En Efesios 2:10 nos dice lo siguiente: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Van a haber en el cristiano buenas obras, porque Dios ya las ha preparado de antemano. Por fuerza van a haber buenas obras. Pasamos al capítulo 4. Hemos visto continuar en la palabra y ahora vamos a ver predicar la palabra de Dios. Hemos visto, si tenemos un alto concepto de la Biblia, centrada en Dios, expirada por Dios y totalmente suficiente, vamos a ver que es importante su predicación o hablar de la palabra. Y a todos los niveles. Este es un texto que, y es verdad, está hecho de Pablo, que era un líder, a otro líder, que es Timoteo. Si lo hacemos como a nivel local, podríamos pensar, bueno, los que estamos aquí presentes, pues esto no va conmigo mucho, ¿no? Porque esto sería como un texto para Josué o para Eduardo, y quiero romper un poco esto, ¿vale? Vamos un momento a 1 de Pedro 2:9 y leemos: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Tenemos que hablar y predicar la palabra? ¿No se han encontrado ustedes en algún contexto en el que a alguien que conocen Dios pone o permite la situación para poder hablarle? ¿Algún conocido, algún amigo? ¿Tenemos que poder hablar y predicar la palabra? Tenemos. Sí, este texto era de Pablo a Timoteo, pero lo podemos hacer extensivo a todos. Gloria a Dios, a todos. Puede darse el momento, y seguro que a alguno de los que están aquí se les ha dado ese momento. Leemos el versículo 1, que dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Pablo pide solemnemente a Timoteo, fíjense, delante de Dios y del Señor Jesucristo. Este versículo tiene una fuerza tremenda. Es casi como que le ruega. La situación es complicada. Él está en una situación complicada. Y la situación que vive Timoteo también. Entonces le encarece delante de Dios. ¿Y qué es lo que le pide? Que le encarece. El versículo 2 nos lo responde. Le dice que predique la palabra. ¿Le dice que predique alguna de sus impresiones personales? No, le dice que predique la palabra. Sencillo, predica la palabra. Predica la palabra. En la palabra es en la que debemos confiar y es la que debemos predicar. Y olvidarnos tanto de estrategias humanas. El poder está en Dios. Y Dios se ha revelado en su palabra. ¿Cuándo? ¿Cuándo debe hacerlo? ¿En un entorno cómodo o siempre? Siempre. Siempre. Y que instes a tiempo y fuera de tiempo. Hay que hablar de la palabra siempre. Dios pondrá los momentos y hablemos de ella. Y nos dice otra vez, para redarguye, reprende, vuelve a insistir, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es muy importante la paciencia. Hay veces que estamos hablando a una persona. Piensen en sus vidas. Estamos orando por una persona, le hablamos de la palabra. Decimos, esto es un caso perdido ya. No va a suceder nada. Pero si Dios quiere, Él es capaz. Y Dios, si quiere, y puede. ¿Y cuántos casos ha habido, perdidos, entre comillas, de personas a las que se le ha hablado la palabra, se ha orado por ellos, y cuando menos lo esperábamos, quedábamos el caso por perdido, gloria a Dios, y Dios actúa en su vida y lo convierte? Seguro que conocen a alguno. Yo conozco y muy cercanos. Así que nosotros debemos cumplir, como le pedía y le instaba Pablo a Timoteo. Debemos cumplir y predicar, hablar la palabra. Si el Señor quiere, hará. Esa ya no es nuestra parte. Vamos a finalizar con los versículos 3 y 4 que nos dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, ojo, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas.
¿Por qué la importancia de la predicación fiel y constante de la palabra? Porque no llegará, estaba ese momento y ya ha llegado. Y ya ha llegado. Se está poniendo hoy en duda, hablamos del comezón de Dios, se está poniendo hoy en duda todo. Todo. Fuera de la Iglesia, que es normal, pero a veces dentro de la Iglesia, entendida como institución, no me refiero, gracias a Dios, a la Iglesia local aquí en Salou, se está poniendo en duda todo. La capacidad de Dios, la incapacidad del hombre, pecados claramente definidos en la Biblia, ahora, en este mundo posmoderno, que a veces se mete dentro también, todo es matizable. Lo que hablábamos, bueno, a lo mejor no está tan mal, cuando es obvio que la Biblia condena determinadas cosas. Todo está de esta forma y no está bien. Todo se está poniendo en duda. ¿Estamos en esos tiempos? Yo creo que sí, que estamos en esos tiempos. ¿Y qué es lo que habrá? Nos dice que comezón de oír y se acumularán, se rodearán por sí de maestros conforme a sus propios deseos. Gracias a Dios, y no es en esta iglesia, pero hay centros llamados iglesia donde se predica de todo menos la palabra. Se habla de dinero, se habla de muchas otras cosas. ¿Y por qué esos sitios están tan llenos? Pues porque acumularán maestros para sí conforme a sus propios deseos, porque eso es lo que buscan el tipo de personas que va a esos centros. Eso es lo que busca. Y por eso sigue habiendo falsos maestros. No por nada, por eso concretamente. Son los deseos de la gente y el comezón de oír los que mantienen a los falsos maestros. Recordamos, a modo de resumen, la Biblia toda, ha quedado claro, ¿no? Lo de toda, que existió un poquito, es palabra de Dios. Revelación especial para nosotros, para nuestro diario vivir, para nuestro día a día. Tiene una practicidad importante. Es autoritativa y es suficiente, ¿se acuerdan? Enteramente, no parcialmente, es suficiente para nuestro día a día. ¿Le añadiríamos algo más? Yo creo que no le añadiríamos algo más, que no debemos añadir nada más. Debemos predicarla fielmente y debemos ponerla en práctica y que sea visible, aunque eso tenga un coste. Unas aplicaciones para la actualidad, concretamente 4. Vamos a llevar el texto a nuestro día a día, ¿vale? Debemos leer y estudiar con regularidad la Biblia. Leerla, meditarla, compartirla y orar a Dios para que nos dé pasión por su revelación especial para nosotros. Así que les animo a ellos y yo a mí mismo me animo también. Nos animamos entre todos. Debemos orar a Dios para que nos dé fuerza en este entorno tan difícil y cada vez, al menos a mi parecer, más difícil, para que seamos mensajeros fieles de su palabra, no de nuestra palabra, y asumámoslo. Esto quizá tenga un coste para nosotros. Podemos tener algún problema. Debemos entender que si queremos poner en práctica el consejo de Dios, útil para la vida, no una mera intelectualidad, útil para la vida, debemos conocer lo que Dios ha dicho. Debemos conocerlo. Y por último, en un entorno, vamos a decir, eclesiástico, entendido como institución en el que se producen desviaciones, debemos estar alerta. Debemos estar alerta de los falsos maestros. Gracias a Dios que Dios nos tiene aquí en una iglesia sana local. Seguiremos fieles a la palabra, a toda la Escritura. Dios les bendiga. Bien, hermanos, pues nuestro hermano Benjamín ha meditado sobre una porción de la segunda carta de Pablo a Timoteo,
Pues vamos a cantar un himno, pero antes, en la primera carta de Pablo a Timoteo, leemos: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pues vamos a cantar un himno que dice: dad a Dios inmortal alabanza, al inmortal Dios. Es un himno que no lo hemos cantado nunca, es muy antiguo, algunos lo pueden conocer. No es nuevo, es del siglo XIX, por lo tanto no es nuevo, pero aquí lo vamos a cantar por primera vez. Se ha cantado mucho en las iglesias y espero que lo recordéis y lo podéis cantar conmigo. Como es larguito, os vais sumando con las estrofas. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar. Dad a Dios inmortal alabanza, su merced, su verdad nos inunda, es su gracia en prodigios fecunda, sus mercedes humildes cantar, es su gracia en prodigios fecunda, sus mercedes humildes cantar. Al Señor de señores dad gloria, Rey de reyes.